La central nuclear de Laguna Verde registró una situación de riesgo considerable el pasado mes de septiembre, marcando una efeméride inquietante: 36 años de la mayor catástrofe nuclear que ha presenciado la historia. Recordemos que fue un 26 de abril de 1986 cuando se produjo la fatídica explosión del reactor número 4 en la planta de Chernóbil. En aquel año 1986, la humanidad fue testigo de uno de sus desastres más oscuros. Uno de los 4 reactores de la planta en Ucrania estalló, desatando una ola de contaminación a gran escala que no respetó fronteras y cuyas secuelas, lamentablemente, siguen vigentes hasta el día de hoy. Sin embargo, recientemente la prensa internacional, como el diario El País, y diversos expertos en la materia han puesto su atención sobre lo que han catalogado como una nueva alerta nuclear. Pero esta vez, señores, el foco está en Latinoamérica, específicamente en nuestro estado de Veracruz, México. Allí se erige una central nuclear que, desde hace 3 décadas, ha operado bajo la sombra de protestas y severos cuestionamientos de múltiples grupos ambientalistas. Ante este escenario debemos preguntarnos con seriedad: ¿qué tan real y peligroso sería una alerta en esta central nucleoeléctrica llamada Laguna Verde? Para ponerlos en contexto y hablar con propiedad, esta planta, la única de su tipo en México, cuenta con 2 reactores que suman una capacidad de 1.640 megavatios. Para que dimensionen la cifra, un solo megavatio equivale a 1.000.000 de vatios. Esto representa, más o menos, la mitad de la capacidad que tenía Chernóbil, pero no por ello debemos subestimar su peligrosidad. Entonces, ¿qué tan fundamentadas son estas amenazas sobre una alerta nuclear en suelo mexicano? ¿Por qué existe este renovado interés de la prensa extranjera sobre lo que ocurre en Laguna Verde? Y Dios no lo quiera, si la situación se saliera de control, ¿cuál sería la magnitud de la tragedia? Les habla José López. Habiendo crecido a escasos 40 kilómetros de esta planta, en esta entrega se los voy a explicar con detalle. Es común que al escuchar sobre plantas nucleares, nuestra memoria evoque imágenes de Chernóbil o de bombas atómicas destructivas que afectaron al mundo entero. Pero entendamos algo: las centrales nucleares civiles no existen para la guerra, sino para generar energía, a menos, claro está, que esa energía se salga de los cauces de control. Para comprender la gravedad del asunto, iniciemos por lo básico. ¿De qué manera se genera la electricidad que mueve al mundo hoy en día? Primero, consideremos las centrales eólicas que aprovechan la fuerza del viento para girar inmensas aspas conectadas a un aerogenerador. Es energía limpia, sí, pero dependiente de los caprichos del clima, lo que obliga a construir parques en extensiones vastas, usualmente cerca del mar. Lo positivo es el respeto al medio ambiente. Lo negativo, la limitación climática. Luego están las centrales solares, divididas en fotovoltaicas, que usan paneles para convertir la luz en electricidad, y las termosolares, que usan el calor del sol para generar vapor y mover turbinas. Después tenemos las hidroeléctricas, que aprovechan la fuerza de nuestros ríos y embalses para accionar generadores, y las mareomotrices, que siguen el mismo principio, pero utilizando las mareas del océano. La diferencia crucial es que estas últimas no requieren las inmensas represas que tanto impactan al ecosistema. Y luego llegamos a la otra forma de generar electricidad a gran escala, una que conlleva un riesgo elevadísimo, no solo para el ambiente, sino para la vida humana misma: la energía nuclear. Básicamente se obtiene de la fisión de átomos de uranio.
Son centrales térmicas, pero lo que distingue a las plantas nucleares es el tratamiento del uranio, un elemento radioactivo e inestable que al desintegrarse libera una energía colosal. Esta energía mal gestionada es letal y genera desechos radioactivos que no podemos simplemente tirar a la basura. Requieren contenedores especiales para evitar desgracias. ¿Cómo se crea esta energía? Los reactores bombardean el uranio, creando una reacción en cadena que libera calor, calienta agua y genera vapor a presión para mover turbinas. Esas torres gigantes que ustedes ven expulsando vapor son la imagen del ciclo concluido. El problema radica en que al transformar el núcleo del uranio, se emiten radiaciones electromagnéticas altísimas y residuos de larga duración, incluso bajo control. Actualmente se estima que operan unos 450 reactores en el mundo. 2 de ellos están aquí, en Laguna Verde, Veracruz. Son de agua en ebullición, un modelo veterano diseñado por General Electric en la década de los 50. Como mencioné, estas plantas no son bombas atómicas. Aunque la lógica popular sugiera que una explosión del reactor sería peor que Hiroshima, técnicamente no es necesariamente así, aunque no deja de ser un desastre generacional. La diferencia radica en el diseño. Las bombas de 1945 fueron creadas para una destrucción inmediata y masiva. Las víctimas de Chernóbil, aunque el conteo es difuso, sufrieron una exposición prolongada. La bomba de Hiroshima tenía 64 kilos de uranio, pero solo uno se fisionó. En Chernóbil había toneladas de combustible, liberando radiación por semanas. Un reactor nuclear maneja un bajo porcentaje de materia atómica enriquecida, mientras que una ojiva militar busca el 100%. El reactor explota si el calor se acumula y no se contiene. La bomba explota por diseño, pero no se engañen. Que no sea una bomba no significa que no pueda haber fallos catastróficos. Miren a Pripyat, una ciudad fantasma, o Fukushima en 2011, donde un tsunami provocó explosiones y liberación de gases tóxicos que aún hoy se registran. Nadie puede negar que una planta nuclear es un riesgo latente, sea en Canadá o en Veracruz. Incluso un error pequeño puede derivar en una catástrofe. ¿Qué creen que decían los directivos de Fukushima antes del desastre? Ninguno admitía el riesgo, pero es ingenuo pensar que se puede operar energía nuclear sin peligro. Laguna Verde es administrada por la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Desde antes de su inauguración en 1990 ya presentaba retrasos y fallos, una constante que, según medios como El País, persiste. Se reportó que en mayo un reactor superó los 100 grados, operando con un solo enfriador y al límite durante 2 días hasta que decidieron parar. Se dice que tardaron 1 hora extra en ventilar gases sin evaluar el impacto ambiental. Días después, la segunda unidad sufrió un paro por entrada de aire. Aunque el gobierno negó la alerta roja, una noticia así, de ser cierta, sembraría el terror y obligaría al cierre. Y si eso pasara, la economía de México colapsaría. Aquí está la encrucijada política. Esta central es una bomba de tiempo, sí, pero es imprescindible para la nación. Desde su creación, especialistas advirtieron que México no tenía la infraestructura ni la experiencia para este proyecto. La primera unidad tardó 15 años en construirse. Hubo derrames, fugas y descargas que contaminaron el entorno. A finales de los 90, Greenpeace denunció el incumplimiento de recomendaciones internacionales. Debemos recordar la historia. En aquel entonces, México y el mundo vivían crisis económicas severas. El gobierno tuvo que abandonar un ambicioso proyecto nuclear. Durante el sexenio de José López Portillo, el plan maestro era tener 20 plantas nucleares para el año 2000, en estados como Sonora o Zacatecas, para sostener el 70% de la energía y dejar de depender del petróleo.
Quizás fue un plan demasiado ambicioso. ¿Saben cuántas se hicieron? Solo una, Laguna Verde. Así que desde hace 2 décadas, México necesitaba construir al menos 19 plantas más. Al final, nos quedamos con esta, vieja y saturada, pero sin la cual el país se apagaría, aunque represente un riesgo para Veracruz. La pregunta obligada es, ¿por qué no apostamos por energías limpias? La respuesta es técnica y económica. Un parque solar de 2.000 hectáreas, con su intermitencia, apenas abastecería 500.000 de hogares el 30% del tiempo. Un reactor nuclear en menos espacio y trabajando continuo abastece a más de 1 millón. La eficiencia y la constancia son claves para la estabilidad económica. México demanda energía constante. Una interrupción sería fatal para nuestra economía. Pero me gustaría conocer su criterio como ciudadanos informados. ¿Qué creen que debería hacer el Estado mexicano para reducir esta dependencia? ¿Retomar el plan de hace 20 años o volcarse a las renovables? Estaré leyendo sus opiniones con atención. Soy José López y si este análisis les ha servido para entender mejor la realidad de nuestro país, los invito a seguirme.